Hoy vamos a conocer los colores en MAM. La palabra color como tal no existe en MAM, curiosamente. Sí existe la palabra pintura, qué curioso, ¿no? Pero la palabra color no existe en MAM. Entonces simplemente se utiliza la expresión siguiente. Se dice el color. Por ejemplo, ahorita vamos a ver los colores, pero pensemos en el rojo y le agregamos la palabra kein, que significa ver, ¿verdad? Yak kein. Literalmente es como que se ve rojo, ¿no? ¿De qué color? Sent kein. Aquí está la pregunta. Sent kein. Literalmente, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Y entonces ahí indicamos el color, ¿no? Yak kein, o el color que corresponda. Veamos entonces la siguiente imagen. Muy bien. Leisa nos lo va a decir y lo podemos repetir ahí nosotros mismos. No toda la gama de colores que conocemos en español existe en MAM. Un solo color en MAM implica otro tipo de matices, ¿no? Así que realmente son pocos. Empezamos con el azul, Leisa, fuerte. Sheu. Sheu. Curiosamente, sheu, en algunas variantes, sheu significa aliento, ¿verdad? Viene de la palabra Sheubach, la han escuchado, ¿no? Sheubach significa espíritu. Sheu es ese aliento. Y bueno, hay un animal, un pajarito que se llama en español azulejo y en algunas variantes le llaman sheu, azul. Aunque la Biblia utiliza esta palabra que está aquí abajo, debe ser la variante azul. Rojo. Chiak. Chak. Muy bien. ¿Otra vez, Leisa? Chiak. Chiak. Rojo. Además de rojo, también significa caliente. ¿Sí? Rojo o caliente. Fiebre también se dice chak. Verde. Chash. Muy bien, aquí dice rojo por alguna equivocación, pero es verde, ¿no? El verde es chash. Chash. Además de verde, también significa crudo o inmaduro. Hasta en español utilizamos ese, ¿no? Ay, ese mango está verde. O sea, inmaduro. También en mam, chash, inmaduro. De la carne y de otras cosas, se dice que está crudo, chash. Amarillo. An. An, sí. An es amarillo y también significa maduro, ¿no? Algo que ya está marudo, nash, an, maduro o amarillo. Ek. Negro, ek. ¿Y blanco? Sak. Sac. Además de ser blanco, sac también significa limpio y en algunas variantes nuevo. Sac, sac, sac. Limpio, blanco y nuevo. Y finalmente el color café. Mesh. Mesh. Café. También significa rubio, ¿no? Para hablar algunos del idioma inglés, algunos dicen tohtiol mesh, o sea, el idioma de los que son rubios. ¿Sí? Ok. De los que tienen su pelo color café. Muy bien, aquí están los colores. Así que vamos a hacer entonces la prueba con lo siguiente.
Vamos a ver. Tenemos aquí los 4 jinetes del Apocalipsis. Y vamos a conocer una palabra. La palabra son los puntos cardinales. Tnegel es primero. Tkab o Tkabin, segundo. Toshin, tercero. Tjajin, cuarto. Bueno, así que yo les pregunto, Tsenkeyin Ahut Nehel Chej. ¿De qué color es el primer caballo? Tsenkeyin Ahut Nehel Chej. Hermano Zacarías. Zakkeyin. Otra vez. Tsenkeyin Ahut Nehel Chej. Zakkeyin. Eso, excelente. De nuevo usted mismo. Tsenkeyin Ahut Nehel Chej. Perfecto. Siguiente. Tsenkeyin Ahut Kab. Ahut Kabin. Segundo. Tsenkeyin Ahut Kab Chej. A ver, Urias. Muy bien. Chak Keyin. Hay que agregarle el Keyin, ¿no? Muy bien. Es que no puede copiar lo que usted puso. Vaya, no hay pena. Vamos a repetirlo. Chak Keyin. Tsenkeyin Ahut Kab Chej. Kiat Kei. Anshir. Toshin. Tercero. Tsenkeyin Ahut Toshin Chej. ¿Quién nos dice? Ekin. Eso, muy bien. Keyin. Anshir. Ekin. Muy bien. Y el último, está difícil. Tsenkeyin Ahut Tjajin, Moca cuarto. Ahut Tjajin Chej. Gris. Eso está difícil, ¿verdad? Ese es el pálido, ¿no? Mira, vamos a escribir. Pálido. Spaj. Spaj. Pálido. Spaj. Pálido. También otra variante es Shuk. Pero como se escribe Sería pálido, ¿verdad? El cuarto jinete del Apocalipsis. Perdón, el cuarto caballo. Ahut Tjajin Chej. Muy bien. A ver, entonces vamos a hacer la prueba de nuevo. A ver qué tal nos va.